Ya estamos aquí listos para platicar un poco de lo que es calidad de agua. Es un tema pues que a todos nos preocupa cuando hacemos cualquier tipo de actividad en la acuacultura. Siempre hablamos de la importancia que tiene la calidad del agua en cualquier cultivo. Ahorita estamos en el tema de la tilapia, pero bueno, es el insumo más importante que tiene cualquier cultivo. El tema es la importancia de la calidad del agua. ¿Cómo le cambio? Ahí está. Pues miren un poco de lo que hacemos. Tenemos 33 años de experiencia en el tema. Actualmente, ya desde hace como unos 7 años, para los temas de calidad del agua desarrollamos unos productos, unos kits en La Paz, Baja California, es donde nosotros residimos. Y bueno, ahí tenemos al servicio y a la disponibilidad de todo el sector acuícola y de otros sectores que tengan la necesidad de evaluar calidad de agua, no importa dónde, en qué masa de agua sea. Y bueno, tenemos estos productos que nosotros distribuimos a través de la marca que hemos desarrollado y comercializado, que se llama Lisa. También proporcionamos asesoría en estos temas y cursos de capacitación, y trabajamos en temas de desarrollo sostenible también. Y bueno, ¿qué es calidad de agua? La calidad del agua pues se va a definir dependiendo del uso que le queramos dar. Ahí en esta diapositiva podrán ver algunos de los usos más comunes. Y bueno, cada uso pues limita o determina cuáles son las características que debe tener en respecto a calidad de agua el insumo, ¿no? Entonces, ya un poco más aplicado a lo que es la acuacultura, tenemos ahí una definición mucho más amplia, ¿no? Un conjunto de propiedades físico-químicas, biológicas, que cumplen con ciertos requisitos. Nosotros siempre manejamos en cualquier cultivo generalmente valores de referencia que nos permiten determinar si nuestra calidad de agua de nuestro cultivo está dentro de los rangos óptimos, y eso pues obviamente conlleva beneficios en cuanto a crecimiento, sobrevivencia, rentabilidad, factores de conversión alimenticio adecuados, que sean rentables. Entonces, este tema de darle al cultivo condiciones óptimas es lo que idealmente buscamos. Sin embargo, la situación en la realidad, y más ahora en estos tiempos, ha cambiado muchísimo. Las condiciones ya no son las mismas de antes, y no nada más en tilapia, también en otro tipo de cultivos como el camarón. A mí me gusta mostrar este mapa de la calidad del agua porque trato de incluir las variables que considero son las más importantes y creo que son las que típicamente se manejan. El oxígeno disuelto como una parte súper importante en el cultivo para mantener condiciones adecuadas. La temperatura como un modulador de las concentraciones de oxígeno y de la tasa de metabolismo de los organismos. La salinidad, que en este caso también viene siendo importante, pero a través más bien de los balances de iones que pudiera tener la masa de agua en donde esté realizando el cultivo. Entonces, y el pH. Aquí tenemos el tema del balance iónico en sistemas naturales como los embalses, por ejemplo. Realmente no se ha trabajado mucho en los cuerpos de agua respecto a lo que es balance iónico. En la acuacultura de camarón sí hay más avances, más estudios respecto a este tema. Pero bueno, en unos resultados que les voy a mostrar más adelante, vamos a poder ver lo que nosotros encontramos aquí en el embalse de Malpaso, en una unidad de producción, y otros datos que encontramos allá en el embalse de Bacurato, Sinaloa. Muy importante la parte de la productividad primaria y detonar todo lo que es la cadena eutrófica en un ecosistema, puesto que la salud de un ecosistema tiene que ver mucho con esta parte de mantener un ambiente sano, una cadena trófica activa, la comunidad fitoplanctónica a su esplendor para que detone y genere condiciones. Recordemos que uno de los principales factores que
que condiciona o limita o promueve la presencia de oxígeno en una columna de agua, en un ecosistema, pues es la fotosíntesis, ¿no? Y estos organismos juegan un papel determinante en esta parte, ¿no? Amén del viento. Entonces, para mantener unas buenas condiciones para el organismo en cultivo, esta parte de la productividad primaria neta es muy importante. Y luego tenemos acá los factores como nitritos, amonios, sulfuros, metano, que pudieran ser, que son tóxicos en algunas concentraciones un poco elevadas, ¿no? Entonces, en los sistemas naturales, generalmente, al menos en lo que hemos realizado hasta hoy, pues hemos encontrado concentraciones bajo control, se podría decir, incluso en toda la columna de agua. En otros sistemas de cultivo, como geomembrana, ahí ya se utilizan otras estrategias para poder estar dándole la pelea a estos analitos tóxicos que se presentan en los cultivos. Tenemos el factor del viento, que a veces hablando de embalses, por ejemplo, sí genera un estrés, porque a veces se sofoca o se baja la presión y hay diferentes factores ambientales que no promueven el flujo del viento. Y el viento, en conjunto con esta parte de la productividad primaria, el zooplancton, el fitoplancton como generador de oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, y el viento son los dos principales factores que promueven, modulan la concentración de oxígeno en cualquier sistema, de manera natural. Obviamente hay formas mecánicas de promover concentración de oxígeno en la columna de agua o en los cultivos, pero eso es estrategias de manejo, ¿no? Estamos hablando de lo que la naturaleza nos puede dar, ¿sí? Que es esta parte del viento. Y hace rato estaban hablando de las enfermedades, pues es muy bien sabido que en los últimos años, pues las enfermedades han ido en aumento y han ido apareciendo nuevas enfermedades, de tal suerte que la actividad cada vez va siendo más complicada y los rendimientos son mucho menores que en tiempos pasados. Y la otra parte tan importante cuando hacemos calidad de agua en un ecosistema, en un embalse, en un geomembrana o lo que sea, en cualquier sistema de cultivo, es el muestreo y el análisis. Un buen muestreo nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en el manejo de nuestros cultivos, y obviamente un buen análisis utilizando los métodos adecuados y aplicándonos de manera correcta es que podremos tener muy buenos resultados que nos ayudan a tomar un mejor manejo. Yo he tenido experiencias en diferentes tipos de sistemas de cultivo en donde el hacer un análisis incorrecto, no adecuado, sin utilizar materiales de referencia adecuados, soluciones de calibración, que es algo de lo que promovemos nosotros en el uso de nuestros productos, es precisamente eso. Es muy importante trabajar con materiales de referencia que nos ayuden a generar resultados confiables. Y eso es algo que en la acuacultura pasa mucho. La semana pasada acabo de tener una experiencia con un acuacultor que estaba haciendo manejo de balance de iones y estaba tomando decisiones con base en una medición de salinidad que, para empezar, estaba mal hecha. Es muy común que se usen refractómetros para hacer mediciones de salinidad, y los refractómetros, por muy buenos que sean, tienen un error muy alto y se descalibran muy fácil. Entonces, obviamente yo no recomiendo su uso, sin embargo, es ahora sí que el instrumento más utilizado en la acuacultura para medir la salinidad. Lo mejor es medir con un medidor de salinidad que lo mide a través de la conductividad eléctrica, que es el método más adecuado. Bueno, para terminar esta breve historia, hicimos unas mediciones, un pequeño mapeo de la granja, determinamos que las mediciones de salinidad y demostramos con materiales de referencia que las mediciones estaban mal hechas, que estaban haciendo un manejo, le estaban agregando algo que no necesitaba el sistema, derivado de una mala medición, ¿sí? Y eso es a lo que voy cuando hablamos de hacer un buen muestreo y un buen análisis.
Y cuando hablamos de valores óptimos, como les comentaba hace rato, siempre tratamos pues de darle al cultivo lo mejor, ¿no? Pero, ¿qué se ha hecho hasta la actualidad en materia de calidad de agua? En los embalses, por ejemplo, que pudiera ser el tema que traigo, ¿sí? En calidad de agua. ¿Qué se ha hecho respecto a la calidad de agua en los sistemas en los cuales se hacen los cultivos aquí en esta zona? Esa es una buena pregunta. Y ahora, ¿cuál es la visión de hoy respecto a la calidad de agua en el cultivo de tilapia? En cualquier sistema. O sea, ¿qué visión tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? Está el tema de las enfermedades. Las tilapias viven en el cuerpo de agua. ¿Cómo está la calidad del agua en el cuerpo de agua? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar para poder mejorar? Como lo decían hace un momento. Y cuando hablamos de valores óptimos, pues tenemos muchas tablas que podemos sacar de muchos libros, de muchas referencias que nos ayudan pues a tener eso precisamente, una referencia. Hay muchos valores de referencia, difieren entre una bibliografía y otra cita, pero bueno, en general, de manera general, como personas que andamos en la actividad, sabemos y conocemos más o menos cuáles son los rangos óptimos de las variables más importantes en el cultivo de tilapia, por ejemplo, que es el tema de hoy. Pero esa tabla la vamos a seguir manejando al momento que comparemos los datos que les voy a compartir. Y hay un tema muy importante que sí quiero comentar, porque generalmente ahorita de hace muchos años hacia acá, está como que en el radar de todas las empresas el tema de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Eso es algo que casi por ley va a tener que permear en todos los que estemos, bueno, sobre todo los privados y gubernamentales que hacen esta actividad. Pero volviendo al tema de la visión respecto a la calidad de agua en el cultivo de tilapia o en cualquier otra actividad que tenga que ver con el uso de un recurso natural, ¿sí? Y tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU en temas de sostenibilidad, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el tema de la actividad que nos tiene aquí, el eje planeta y el eje ambiente, son los temas que pudiéramos considerar más importantes, ¿no? La sostenibilidad busca el desarrollo sustentable, que es básicamente proteger, cuidar, conservar los recursos naturales, el ambiente, obviamente realizando la actividad que hemos programado en ese medio. La sostenibilidad adhiere otros beneficios, que es el bienestar social y el bienestar económico, ¿sí? Más el cuidado del ambiente, asegurando los recursos naturales para las generaciones del futuro. Y yo creo que ahí es donde hay que apostarle a esta visión que debemos de tener sobre la calidad del agua y sobre la acuacultura en general. Rápidamente, para no entretenernos mucho y pasar a lo que nos interesa más, es el eje planeta y prosperidad, son los ejes que podrían aplicar al tema de la acuacultura. Les voy a compartir algunos datos que generamos hace algunos años, bueno, en esa fecha, vine a compartir un curso con los compañeros del Comité de Sanidad Acuícola de Chiapas, y dentro de ese curso de calidad de agua propusimos hacer un pequeño estudio. Eso fue un muestreo único en esta unidad de producción que está en el embalse de Malpaso, que se llama Tila. Y bueno, estos fueron los datos que encontramos respecto al oxígeno disuelto y a la temperatura.
Nosotros, nosotros lo que encontramos acá, como les comentaba, nosotros esperábamos bueno, era lo que yo esperaba porque era un trabajo que nunca habíamos realizado y esperábamos encontrar concentraciones de oxígeno en la parte profunda de la unidad de producción un poquito más elevados. Sin embargo, nos dimos cuenta que tanto en la unidad de producción como en un testigo, el testigo fue igual un perfil, como lo ven ahí, más o menos como unos 150 metros de distancia de donde estaba la unidad de producción, aguas adentro del embalse, y encontramos condiciones pues que no representan o no tienen una diferencia significativa. Realmente la producción o la generación de oxígeno vía fotosíntesis o acción del viento o cualquier otro mecanismo está alrededor de los 10 metros de profundidad. ¿Sí? Esto fue lo que encontramos en este muestreo, en este estudio, y después de los, ¿qué será?, 15 metros, empieza a disminuir a concentraciones más o menos como de 1 miligramo por litro y son consistentes. Y eso pasa en la unidad de producción y en el testigo. Y uno esperaría que en la unidad de producción, por toda la carga orgánica vía la alimentación y que estos ecosistemas pues son muy estáticos, no tienen una dinámica muy activa respecto al movimiento de las masas de agua, uno esperaría que hubiera cierta acumulación del alimento que cae al sedimento y hubiera procesos de oxidación, ¿sí?, que promovieran condiciones completamente anóxicas, lo cual no está pasando si lo comparamos con el testigo, ¿no?, en donde pues no hay actividad, no hay acumulación de esta materia orgánica que esperaríamos encontrar acá. Entonces, esto nos indica que estos ecosistemas o estos sistemas de manera natural funcionan de esa manera. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues lo que hay que determinar es si estas condiciones han permanecido en el tiempo o es un dato puntual. Hemos revisado otros datos, otras fuentes en otras ecosistemas similares, embalses, y hemos encontrado resultados similares respecto a este comportamiento, ¿sí? No los muestro, pero están si alguien gusta que se los comparta, por ahí los tenemos. Y la temperatura, esperaríamos era agosto, esperaríamos una termoclina fuerte. Sin embargo, no se ve, sí se ve que la temperatura disminuye conforme aumenta la profundidad, pero no observamos una termoclina fuerte. ¿Esto es bueno? Sí es bueno, porque las termoclinas son barreras físicas que limitan el intercambio de propiedades entre el fondo y la superficie. Y si tenemos una termoclina débil o no existe termoclina, entonces se facilita el intercambio de propiedades entre la superficie y el fondo, y eso ayuda a que tengamos una columna que ahí no se observa, pero sí que tenga mejores condiciones. ¿Sí? Luego, también hicimos mediciones de alcalinidad. La alcalinidad, como pueden ver, tiene un comportamiento hacia disminuir conforme la profundidad, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con todos los procesos respiratorios tan intensos, y eso, si lo comparamos con los datos de oxígeno que acabamos de ver, pues tiene algo de sentido. Los nitritos no encontramos nada fuera de lo normal. Si recordarán las tablas que vimos hace rato, y pues ustedes también conocen muy bien cuáles son los rangos óptimos respecto a este analito tóxico, podrán ver que estamos muy bien y no tienen un comportamiento así que pudiera darnos una tendencia. Más bien es como que muy azaroso en su distribución vertical. El amonio, ese sí tiende a acumularse un poco en el fondo, pero nada que nos pueda asustar, incluso si lo convertimos a amonio no ionizado.
Luego nos dimos a la tarea también de hacer un experimento en sitio de productividad primaria. En este experimento, si los que fuimos a la escuela, a la universidad y estudiamos cosas de biología o andamos en esto, una de las tantas técnicas que hay para medir productividad primaria de un ecosistema es mediante la evolución del oxígeno disuelto por el método de Winkler. Entonces, nosotros hicimos este experimento porque pues, para este tipo de ecosistemas es muy bueno porque son muy productivos. Ese método se recomienda para ese tipo de ecosistemas, lagunas costeras. No sirve para medir productividad primaria en el océano porque las productividades son muy bajas, pero para este tipo de ecosistemas de hecho es lo más recomendable utilizar el método de la evolución del oxígeno. Bueno, de tal suerte de que después de hacer el experimento, encontramos en esta granja, en esta unidad de producción, una profundidad de la capa de luz de 7 metros. O sea, más allá de 7 metros no penetra la luz que es fotosintéticamente activa, la luz que puede promover fotosíntesis, productividad primaria. Hicimos 4 niveles de luz, a 100, 50, 30 y el 1% de luz. Y bueno, encontramos que si ustedes recordarán en las gráficas anteriores, la profundidad de la zona donde hicimos el estudio tenía como 55 metros más o menos de profundidad. Bueno, solamente 7 metros llega la luz. Entonces, los otros, de 7 metros hacia abajo, la fotosíntesis o la productividad primaria no puede ser posible. Pero bueno, lo que quiero recalcar aquí es que este ecosistema, en ese momento, cuando medimos la productividad, obtuvimos una productividad primaria neta positiva y tiene el comportamiento típico de este tipo de ecosistemas o de alguna laguna costera. Tenemos la productividad primaria bruta acá, que es la suma de todo lo que se produce en el ecosistema, pero esa productividad primaria bruta hay que restarle la respiración, porque en el ecosistema se produce oxígeno, o sea, hay fotosíntesis, pero también hay organismos respirando, el mismo fitoplancton está respirando. Obviamente hay una tasa respiratoria y para sacar la productividad primaria neta, que es, por decirlo, la eficiencia del ecosistema y definir si el ecosistema es autótrofo o heterótrofo, entonces ahí tenemos que hacer esta resta y podemos ver, si nos vamos a la última gráfica de allá, que la productividad primaria de este ecosistema en ese momento es positiva. Ahora, ¿por qué en la superficie o en los 2 primeros niveles de luz es inferior? Si podríamos pensar, si hay más luz, pues debería haber más fotosíntesis. Y lo que pasa es que el máximo de productividad o de fotosíntesis en una columna de agua en un ecosistema está más o menos entre el 30 y el 50% de luz. Entonces, aquí nosotros encontramos a 30% de luz el máximo de productividad. Posteriormente baja. Esa curva de productividad primaria neta es la curva típica de un ecosistema de este tipo con su máximo de productividad al 30%. Y arriba no se da tanto porque hay fotoinhibición, el fitoplancton se fotoinhibe sus receptores y ese es el principal motivo por el cual pasa esta situación. Y esto pasa más en la temporada precisamente en donde hicimos el estudio, que es agosto, que es mayor insolación. Bueno, aquí nos vamos a pasar al otro embalse que les comenté, que es el de Bacurato, Sinaloa. Ahí también tuvimos unas mediciones, coincidió, lo hicimos el año pasado en agosto y coincidió la fecha y eso sirve porque podemos comparar. Pero ahí la capa de mezcla o la capa de la capa de luz fue de 2 metros. Teníamos una columna de agua de 20 metros más o menos, con una capa de luz hasta 2 metros. Concentraciones de oxígeno entre 8,5 hasta 6,5, ¿sí? Aquí ya no hicimos mediciones más al fondo de oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces van a faltar esos datos, pero sí lo hicimos para la temperatura. Y
jugándole al adivino, si hubiéramos esperado que la concentración de oxígeno hubiese disminuido hacia el fondo, algo similar a lo que pasó en el embalse de por acá. La temperatura pues, se comportó normal, tampoco vimos una termoclina bien formada, fuerte, no se observa. La alcalinidad, los nitritos, me voy a ir un poquito más rápido para darle tiempo a las preguntas. No encontramos también nada inusual, todo normal. Aquí en la productividad primaria, aquí sí encontramos algunos datos interesantes porque si ustedes ven la productividad primaria bruta del ecosistema, que es todo, pues tiene un comportamiento normal, se podría decir, es toda la fotosíntesis incluida, pero al restarle la respiración, ¿sí? Entonces la productividad primaria se nos vuelve negativa en los niveles de 30 y 1% de luz. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema es autótrofo solamente en el primer metro de profundidad. Solamente el primer metro de profundidad está produciendo de manera positiva fotosíntesis. De ahí hacia abajo, el sistema respira más de lo que produce de oxígeno. Su tasa de fotosíntesis es menor a la respiración. Entonces, obviamente con todas estas situaciones, esta situación que da, imagínense, pues las jaulas que tienen una línea de más o menos como 10 metros de profundidad, estar conviviendo con esa baja productividad en el ecosistema. Obviamente eso genera una desventaja, genera que no hay una buena salud en el ecosistema. Hablamos de que la turbidez es muy alta, ¿sí? Y obviamente su inverso, la transparencia, pues muy poca. Entonces, es un tema interesante. También fue un muestreo puntual en una unidad de producción. Vamos a hablar poquito del balance de iones. Aquí lo que queremos mostrar es qué se va a hacer o qué tienen pensado o qué han hecho respecto al balance de iones. Yo sé que en un sistema de geomembrana a lo mejor se podría manejar un poquito más, mejor. En un sistema de un embalse a lo mejor vía el alimento, porque pues va a ser balance iónico en la masa de agua, es misión imposible, pero algo hay que hacer. Y la realidad es que los datos, al menos los datos que encontramos nosotros, así lo muestran. Vamos a hablar un poco qué es lo que se trata. Se trata de que la masa de agua en la que estamos haciendo nuestra actividad tenga equilibrio de iones, tenga un balance iónico adecuado. Y eso se hace simplemente sumando las cargas de los iones presentes como cationes y como aniones. Hacemos esta suma de cargas mediante estas operaciones que están ahí y podemos saber si nuestra masa de agua tiene equilibrio de iones. Y si no tiene un equilibrio iónico, hay un criterio que, al menos para acuacultura de camarón, aplica respecto a cuándo se nos sale, cuándo es aceptable y cuándo no es aceptable una masa de agua. Obviamente, hay masas de agua que se desbalancean, sufren un desbalance en el mismo proceso del cultivo y hay que ir haciendo manejo, y ahí está la clave que les comentaba, hacer mediciones de calidad para poder tomar buenas decisiones en el manejo. No me voy a detener mucho en esta parte del potasio. Todos sabemos la importancia que tienen estos iones en cualquier organismo. Este es el criterio que les comentaba respecto a la suma de aniones y la suma de cationes. Es una operación aritmética muy sencilla, pero con eso nosotros nos podemos dar una idea de cómo anda nuestro cuerpo de agua respecto al equilibrio de estos iones.
Otra vez la tabla, nada más para que tengamos presente, porque vamos a ver unos datos de... Miren, esto fue lo que encontramos en tila respecto al calcio, el magnesio y el potasio. Si estos datos los contrastamos, son los perfiles verticales, si estos datos los contrastamos contra lo que dicen los óptimos de las tablas que estábamos viendo, pues obviamente hay un déficit muy importante de estos iones en la columna de agua o en la masa de agua, ¿sí? Los perfiles se comportaron de forma muy azarosa. El potasio, miren, de 10 hasta 15 un máximo, luego se comportó de manera homogénea y lo subió un poquito. Pero son concentraciones entre 10 y 15 miligramos por litro de potasio las que encontramos nosotros en este embalse. Y bueno, obviamente habría que, o la propuesta fue hacerle un seguimiento de estas variables y todas a los sistemas, para poder tener una referencia y no tener nada más un solo dato. En bacurato encontramos algo similar, menos potasio que acá en tila, en el Malpaso, pero chequen el dato de potasio, que es lo que me gustaría que nos lleváramos de esa diapositiva. Están bajísimos los datos de potasio, ¿sí? Alrededor de hasta 0.4 miligramos por litro el máximo. Y en general, pues existe un déficit. Lo que vemos nosotros ahí es que hay un déficit importante en esta parte. Ya son. Es lo que les comentaba, ¿no? Existe un déficit importante de estos iones en estos ecosistemas y bueno, habría que buscar la estrategia para poder compensar, o si ya la que más se maneja es la compensación vía el alimento. Bueno, esto es como el estrés, cualquier tipo de estrés en los organismos en cultivo promueve estos flujos de iones y un desbalance en la sangre de los organismos, ¿sí? Al perder sales, porque absorben más agua de lo normal, ¿no? En una condición de estrés. Y obviamente si aunado a eso en el cuerpo de agua, en la masa de agua, no tenemos los suficientes concentraciones que requiere el organismo para recuperarse, pues obviamente vamos a estar en un problema serio, y todo esto conlleva a que enfermedades puedan proliferar de una forma más sencilla y aguda en los organismos. Bueno, para empezar, somos la marca Lisa para cualquier sistema de cultivo o evaluar calidad de agua. Tenemos todos estos productos a disponibilidad para ustedes, ¿sí? Se adaptan a cualquier equipo, ya sea un fotómetro, un espectrofotómetro. De igual forma tienen la opción de lectura en escalas de colores y no ocupan una medición de precisión. Lo que nosotros recomendamos siempre es que se haga mediante lecturas con al menos un fotómetro, puede ser un ISI, un HANA, un Hatch, el que tengan. Con las soluciones de referencia y de calibración que les comentaba, con esas se hace una calibración por única vez y ya pueden generar resultados midiendo las absorbancias de los colores, de las intensidades de los colores que desarrollan las reacciones, y puedes tener un dato más preciso para hacer manejo, ¿sí? Que es una de nuestros principales objetivos, que siempre buscamos que el productor tenga el mejor dato para tomar la mejor decisión, y tener el mejor dato no se logra con escalas de colores. Sin embargo, usar escalas de colores también puede ser útil cuando solamente lo que necesito es saber más o menos cómo andan los nitritos y más o menos cómo anda lo demás, ¿no? Damos asesoría técnica, ya les hablé del material de referencia, hacemos pruebas de aptitud a los clientes que así nos lo soliciten. Una prueba de aptitud es: yo te doy una muestra donde tú no sabes qué tiene, tú me la analizas, me entregas un resultado y yo te evalúo y te digo, y eso es un servicio que se le da a los clientes que adquieren los productos de la marca Lisa. Eso
para ir generando retroalimentación con el cliente para que mejore y para que vea posibles fallas que esté teniendo en las mediciones. En el CESACIN hacemos mediciones cada año de este tipo de pruebas de aptitud. También estamos citados en algunos artículos de investigación, ya derivado de que centros de investigaciones han utilizado nuestros productos en sus experimentos, en sus tesis, en sus proyectos, han derivado en algunas publicaciones. Aquí les muestro una de ellas en donde nos citan. Y bueno, estos son algunos de nuestros clientes, el Comité de Sinaloa, el de Baja California Sur, algunos centros de investigaciones y varias granjas, principalmente de camarón, porque pues nos movemos allá en el noroeste, pero bueno, queremos también colaborar con los acuacultores de tilapia en lo que podamos, y bueno, estamos a la disposición para poder colaborar. Esos son mis datos, si gustan contactarnos y establecer una comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, soy el biólogo Benigno Fernández, muy interesante, doctor Iván. Yo nada más bien es un comentario. La gente, el productor normal, cuando le hablas de equilibrio iónico se asusta, ¿no? Porque ven todas las reacciones. Realmente no es tan complicado. Medir oxígeno, temperatura y pH en la mañana para que nos diga qué pasó en la noche. Medir oxígeno, temperatura y pH en la tarde para saber qué pasó cuando hubo fotosíntesis, y con eso ya empezamos a tener una información muy válida, ¿no? Después ya con la alcalinidad y con los iones, pues es el alimento, en el caso de embalses, donde tú vas a poder lograr el equilibrio iónico, porque no podemos estar tirando cal a toda la presa. Pero sí se puede hacer algo, son cosas bastante sencillas, aunque se ven complicadas para la explicación, para la operación diaria, con bicarbonato, con carbonato, con vinagre, con sal, podemos nosotros hacer ese equilibrio iónico, es bastante sencillo. Debemos de recordar que el agua es el medio de cultivo de los peces, sí, pero también es el medio de cultivo de bacterias, de hongos, de protozoarios, de ciliados, de flagelados. Hoy en día la tendencia, inclusive en la industria del pollo, que también fue al principio todo inocuidad y todo eso, es biodiversidad, desarrollo de cadenas tróficas. Y este tipo de lecturas que no tienen que ser tan exactas, porque a final de cuentas en el estanque tienes al mismo tiempo respiración, reducción, oxidación. No vamos a meternos a hacer química, simplemente es tratar de mantener con las lecturas de rango amplio, que tu estanque se mantenga igual. Y algo que deberían de estar haciendo, que sería mi sugerencia cuando hagan los estudios en una granja, dentro y fuera de la jaula. ¿Se comporta igual el agua? Yo te aseguro que adentro de la jaula, en el centro, tienes lecturas de oxígeno más abajo que afuera. Igual puede estar pamón y demás. Entonces, cuando hagan lecturas, y quien tiene que hacer la lectura es el productor que está en la presa. Chéquense adentro y afuera de la jaula. Denle a los doctores la información de sus temperaturas, de sus oxígenos, de sus pHs, y creo que va a ser mucho más funcional. No esperen a que la Secretaría o la Energía o CFE les hagan el análisis de su agua. Si nosotros entendemos en ese medio de cultivo qué está pasando adentro y afuera de la jaula, podemos tomar reacciones a través del alimento. Muchas gracias por su palabra, me encantó. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí, una cosa, o sea, sí, a veces cuando nos metemos en estas cuestiones de medir, de evaluar, y lo ve uno así como, nos quedamos con la temperatura del oxígeno, o el oxígeno, porque no nos queda de otra. Si no lo medimos y no sabemos cómo amaneció y cómo se nos fue en el día, pues, o cómo evolucionó en el día, pues sí. Pero una manera sencilla de poder darnos una idea sin hacer, tratando de hacer las cosas más sencillas, una simple medición de pH del cuerpo de agua cada 2 horas te da una idea de cómo está la productividad primaria de tu ecosistema, porque el pH se mueve con la productividad primaria, con la fotosíntesis. Si hay más fotosíntesis, el pH sube. Si la fotosíntesis no es buena, pues no hay un incremento en el pH. Las curvas de pH pueden servir, nosotros ya las hemos hecho en diferentes ecosistemas y las hemos correlacionado con datos en sitio de productividad, y sí hay una muy buena correlación, y es una forma muy sencilla medir el pH. Entonces son tips, son cosas que hemos estado recomendando, y bueno, ahí quedamos a la orden.